Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Paulo Dos Santos, ya han tenido clases conmigo, esta va a ser, creo, la segunda clase que tenemos dentro del curso de nutrición. Hoy vamos a charlar un poquito acerca de la regulación de la glucemia, un tema muy importante para la fisiología, ¿sí? Y principalmente dentro de lo que es el área de nutrición, donde ustedes van a evaluar, van a estudiar todo lo que tiene que ver con el metabolismo inicial, intermedio y final de todos los macronutrientes. Entonces la idea es que a la hora de ver esta clase, ustedes ya hayan incorporado los conceptos referidos a las distintas vías metabólicas, tanto del metabolismo de los glúcidos, como de los lípidos, como de las proteínas, ¿sí? Que lo habrán visto perfectamente con el pollo en química. Antes de ver esto, que básicamente va a ser una clase más integradora, donde ustedes van a tener que aplicar algunos de esos conocimientos de química, ¿sí? Y acá lo que le vamos a sumar es la regulación fisiológica, es decir, cómo, ¿sí?, estas hormonas, ¿sí?, van a regular esos metabolismos inicial, intermedio y final de los macronutrientes. Bueno, cuando nosotros hablamos de regulación de la glucemia, tenemos un órgano estrella, que es el páncreas. El páncreas, como ustedes ya sabrán, tiene dos partes, y podríamos dividir funcionalmente al páncreas en un páncreas exócrino y un páncreas endocrino. ¿Sí? El páncreas exócrino está representado por lo que son los acinos pancreáticos, ¿sí?, que son ese conjunto de células que van a secretar jugos digestivos al duodeno, ricos en distintas enzimas, que constituyen el famoso jugo pancreático, ¿sí? Esas enzimas son muy importantes para la digestión de los distintos alimentos. Luego vamos a tener los islotes de Langerhans, ¿sí?, que van a representar el páncreas endocrino, que van a ser otro conjunto de células que van a secretar insulina y glucagón de forma directa a la sangre. Por eso hablamos de páncreas endocrino, mientras que, ¿por qué decimos que los acinos forman parte del páncreas exócrino? Y porque secretan su producción al tubo digestivo, y el tubo digestivo termina exteriorizándose a través del ano. Entonces eso formaría parte de una secreción exócrina. Bueno, metiéndonos de lleno en lo que es el páncreas endocrino, que es lo que nos compete en esta clase, vamos a decir que el mismo está constituido por tres tipos de células, que son las células alfa, las células beta y las células delta principalmente. ¿Sí? Las células alfa representan el 25% de la totalidad de las células de los islotes y van a secretar glucagón. Luego vamos a tener a las células beta, que van a representar el 60% de la totalidad de las células de los islotes, secretando insulina principalmente y amilina. Y por otro lado vamos a tener a las células delta, que representan el 10% de la totalidad de las células de los islotes, secretando somatostatina. Por otro lado hay unas células llamadas células P, que son escasas, ¿sí?, un valor casi nulo de la totalidad de las células de los islotes, y que van a secretar polipéptido pancreático. Cuando hablamos de los islotes de Langerhans, entonces, vamos a decir que estas células están muy interconectadas entre sí, y de este modo el control directo de la secreción de las hormonas es factible. ¿Por qué? Porque al estar tan entrelazadas y tan conectadas entre sí estas células, una célula alfa productora de glucagón sabe, vamos a decirlo así en términos en criollo, detecta cuando una célula beta está produciendo insulina, ¿sí?, y viceversa. Entonces esta conexión intercelular, ¿sí?, es sumamente importante, ya que estos islotes de Langerhans actúan como un sinsisio. Bueno, vamos a meternos de lleno a hablar de la estrella de lo que es la regulación de la glucemia, que es la famosa insulina. ¿Qué es la insulina? A ver, esto es una cosa que quiero que ustedes se acostumbren, si es que no lo incorporaron ya en crecimiento y desarrollo. De ahora en adelante, por favor, cuando ustedes hablen de hormonas, no deberían perderse, ¿sí? Ustedes saben que cada vez que hablen de hormonas, tienen que hablar de cómo está constituida, de cómo y dónde se sintetiza, de cómo se transporta, sobre qué receptores actúa y cuáles funciones son las que esta hormona realiza. Es un orden casi estricto que podríamos utilizar para la descripción de cualquier hormona. Si yo tengo que ser capaz de sentarme frente a un docente en un examen final y que el docente me pregunte cualquier hormona, ¿sí?, me pida que desarrolle cualquier hormona, y yo ser capaz de hacer este análisis.
no tienen que ser desordenados y les pregunten qué es la insulina y ustedes contestar eh, eh, estimula la glucólisis, ¿sí? Perdidos, ¿sí? Acuérdense de conceptualizar, acuérdense que medicina requiere un orden, medicina requiere una estructura, ¿estamos? Para poder estudiar. Bueno, entonces, ¿cómo está constituida la insulina? Es una hormona proteica, ¿sí? Por lo general, bueno, hay un índice medio arbitrario que nos dice que todo péptido de más de 50 aminoácidos es una proteína, ¿sí? La insulina tiene 50 aminoácidos. Esto es en realidad bastante... No estaba muy bien establecido el límite, digamos. No va a faltar la oportunidad de que lean que, por ejemplo, que el glucagón es una proteína, cuando en realidad es un polipéptido, porque no llega a los 50 aminoácidos, o sea, no es realmente estricto ese límite, ¿sí? Solamente es como para organizarse. En algún momento alguien dijo, bueno, vamos a llamar proteínas desde este número de aminoácidos en adelante. ¿Estamos? Bueno, la síntesis se da a nivel de las células beta de los islotes pancreáticos, ¿sí? ¿Y cómo se va a dar? Bueno, los ribosomas acoplados al retículo endoplasmático rugoso van a traducir el ARN de la insulina y van a formar una preproinsulina, o sea, un compuesto precursor. Esta preproinsulina va a pasar a los retículos endoplasmáticos a ser proinsulina, ¿sí? Porque ahí va a sufrir una reacción enzimática, y con 3 cadenas de péptidos, A, B y C. La mayor parte de esa proinsulina sigue escindiéndose, o sea, sigue recortándose, siendo recortada en el aparato de Golgi para formar insulina, que está compuesta por las cadenas A y B conectadas con uniones disulfuros, la cadena C y péptidos C. La proinsulina y el péptido C carecen prácticamente de actividad insulínica. Pero ¿qué es lo que pasa? Se producen de igual manera, o sea, en las mismas cantidades, ¿sí? Este péptido C que la insulina. Entonces, si yo quisiera saber en un paciente con diabetes mellitus de tipo 1, que por lo general son pacientes en cual el problema es que hay una determinada inactividad, ¿sí? De estos islotes de Langerhans, de manera tal que estos pacientes no van a producir bien la insulina. Entonces, si yo quiero determinar qué tanta insulina está produciendo este paciente, puedo detectar, si puedo medir, por radioinmunoanálisis, los niveles de péptido C. Por otro lado, el transporte y el metabolismo. La mayor parte de la insulina liberada a la sangre circula de forma libre, no ligada, ¿sí? Porque es una hormona proteica. Tiene una vida plasmática de 6 minutos, desaparece de la circulación a los 15 minutos, excepto la insulina que se une a los receptores de las células efectoras. O sea, la insulina que está circulando libre baja su concentración a los 6 minutos. Y el resto de la insulina, o sea, la que no llegó a unirse al receptor, se va a degradar por una enzima que se llama insulinasa en el hígado, en los riñones, en los músculos y en otros tejidos de forma ligera. Bueno, acá tenemos lo que les había contado recién. La proinsulina, como podrán ver, es una proteína mucho más larga, ¿sí? Que va a contar con un montón de aminoácidos más, y cuando logro separar ese péptido C, ¿sí? Queda formadita la insulina, ¿sí? Con esas cadenas A y B unidas por puentes disulfuros. ¿Por qué decimos que el péptido C se produce en cantidades iguales? Y porque para formar una molécula de insulina sí o sí tengo que haber separado el péptido C de esa proinsulina. ¿Sí? Entonces, por cada péptido C que yo separo es una molécula de insulina nueva. Entonces, la cantidad de moléculas de insulina que se hayan producido es igual a la cantidad de péptido C que haya en circulación. Bueno, ¿cómo es el receptor de esta insulina? Es un receptor proteico de membrana asociado a una enzima tirosina sinasa, ¿sí? Cuando la insulina se une a su receptor, esta enzima lo que va a hacer es fosforilar a otras sinasas, ¿sí? Que son, o sea, todas estas sinasas constituyen un grupo de proteínas o de enzimas que se llaman sustratos del receptor de insulina, lo cual va a llevar a producir la activación de algunas enzimas y la inactivación de otras. Por ejemplo,
al unirse la insulina a su receptor, activará este receptor activará las distintas sinasas, y esto llevará a activar, por ejemplo, a la glucógeno sintetasa, porque la insulina es una enzima que va a favorecer la glucógenogénesis, pero a inhibir a la glucógeno fosforilasa, porque esta insulina lo que va a hacer es inhibir la glucogenolisis. Entonces, fíjense cómo la activación de un mismo receptor puede estimular a algunas proteínas e inhibir a otras. ¿Estamos? Bueno, las funciones metabólicas de la insulina son diversas, ya que es una hormona que va a participar en el metabolismo de los glúcidos, principalmente, pero también de los lípidos y también de las proteínas, ¿sí? Por eso es muy importante que, bueno, ustedes en primer año no tienen que ver patología, pero cuando nosotros hablamos de la diabetes, ¿sí? La diabetes es una enfermedad que afecta al metabolismo global, es decir, tanto al de los glúcidos como de las proteínas como de los lípidos, y no está bien reducir a la diabetes a una enfermedad que afecta solamente al metabolismo de los glúcidos. ¿Estamos? Bueno, vamos a tener, en principio, incremento de la captación de glucosa por las células. Ustedes saben que principalmente esto se va a producir a nivel de las células musculares y de las adiposas. ¿Por qué? Porque son las que van a contar con receptores GLUT4, con transportadores GLUT4, ¿sí? Que son los insulinos sensibles. Músculo, corazón y tejido adiposo. ¿Estamos? En cambio, los GLUT que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Que son los GLUT3, por ejemplo, entre otros, GLUT6, GLUT9 también, no son sensibles a la insulina. O sea, no dependo de insulina para meter glucosa al tejido, a las neuronas encefálicas. Inmediatamente, al ingresar a la célula, ustedes saben que existe una enzima que se llama glucosinasa, que lo que va a hacer es fosforilar a la glucosa, ¿sí? A nivel del carbono 6, formando glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato es un componente muy importante. ¿Por qué? Porque determina el inicio de casi todas las vías metabólicas. Es decir, para decirlo en criollo, una glucosa solita, yo dentro de la célula no la puedo usar para nada. Necesito fosforilarla antes. ¿Sí? Es como cuando querés tomar mate en un mate nuevo. El mate nuevo no te sirve de nada, lo tenés que curar antes. ¿Sí? Es como que tiene que sufrir un determinado procesamiento antes de poder ser utilizado para algo. ¿Estamos? Bueno. Bien. Y además, esta fosforilación de la glucosa en el carbono 6 también determina algo muy importante, ¿sí? Glucosa y glucosa 6-fosfato son dos compuestos totalmente distintos. O sea, son distintos, ¿sí? Entonces, cuando la glucosa entra a una célula a través de un transportador GLUT, lo hace a través de difusión facilitada, ¿sí? Ustedes saben que el fundamento del transporte mediante los GLUT es la difusión facilitada, que es un tipo de transporte que requiere que haya una diferencia de concentración, ¿sí? De un determinado compuesto de un lado al otro de la membrana. Entonces a mí me conviene que haya mucha glucosa afuera y poca adentro para que el transporte a través de los GLUT se lleve a cabo. Entonces, el hecho de que la glucosa entre a la célula y se convierta en glucosa 6-fosfato hace que las concentraciones de glucosa solita en el interior de la célula sean bajas, sean menores que en el exterior, porque en el interior yo ya no tengo glucosa sola, tengo glucosa 6-fosfato. Entonces, sigue permitiéndose esta difusión facilitada debido a que hay una diferencia de concentración de esta glucosa, de un lado al otro de la membrana. Entonces ahí tienen los dos efectos importantes que tiene esta fosforilación de la glucosa. Bien, otro efecto también mediado por insulina tiene que ver con el metabolismo muscular de los hidratos de carbono. La insulina va a favorecer la captación rápida, el almacenamiento y aprovechamiento de la glucosa de casi todos los tejidos, pero sobre todo, como dije recién, músculo, tejido adiposo, hígado, ¿sí? Y también en el corazón. La mayor parte de la energía utilizada por los músculos viene de los ácidos grasos en realidad, pero existen dos situaciones en las cuales el músculo va a consumir mucha glucosa, y esas situaciones son, en principio, el ejercicio moderado e intenso, ¿sí? Porque para esta utilización de glucosa no se necesitan grandes concentraciones de insulina,
Después de las comidas vamos a tener la concentración sanguínea de glucosa se eleva y por tanto la secreción de insulina, y esto produce un transporte rápido de la glucosa al miocito. Después tenemos el depósito de glucógeno en el músculo, ¿sí? Ese es otro efecto mediado también por la insulina. Al activar a la glucógeno sintetasa, que ¿vieron cuando el pollo les dice esta enzima es la enzima clave de esta vía? Y esta es la enzima que tienen que recordar sí o sí. Y no es porque el pollo los quiera joder y les quiera hacer recordar una enzima, es porque esa enzima es la enzima reguladora de la vía. Es decir, ¿qué significa que una enzima sea reguladora? Es una enzima factible de ser modificada por otros factores, ya sea endocrinos, nerviosos, ¿sí? Que van a estimular o inhibir a esa enzima, modificando toda la vía. Por eso se dice que son enzimas claves. La glucógeno sintetasa es la enzima clave de la vía glucogenogénica, porque al estimularla, como por ejemplo lo que hace la insulina, estimuló toda la vía, estimuló la glucogenogénesis. El efecto sobre el metabolismo hepático de los hidratos de carbono, la insulina va a facilitar la captación, almacenamiento y utilización de la glucosa por el hígado, ¿sí? El depósito rápido de glucógeno en el hígado a partir de casi toda la glucosa absorbida después de una comida. Después, cuando entre las comidas ya no estoy comiendo y la glucemia empieza a bajar, la secreción de insulina baja también, ¿sí? Y el glucógeno hepático vuelve a transformarse en glucosa, mediante la glucogenolisis. Que durante el tiempo durante el cual la insulina se encuentra en altas concentraciones, la glucogenolisis, por supuesto, se ve inhibida. Justamente por lo que les puse ahí abajo, la insulina estimula la glucosinasa, que es la fosforilasa, y a la glucógeno sintetasa, pero inhibe a la glucógeno fosforilasa y a la glucosa 6-fosfatasa, que son las enzimas de la glucogenolisis. Bueno, la insulina va a favorecer también la conversión del exceso de glúcidos en ácidos grasos, ¿sí? Y va a inhibir la gluconeogénesis hepática. ¿Por qué engordamos si comemos muchos hidratos de carbono? O sea, la pregunta sería, ¿por qué aumenta la grasa si yo como muchas masitas, helado y toda esta comida que podemos observar en la imagen, que son básicamente todos ácidos, hidratos de carbono simples? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque mi cuerpo va a utilizar, de toda esa glucosa que yo le estoy metiendo, va a utilizar una pequeña parte, sí, para mis funciones vitales, pero el resto es glucosa que se encuentra en exceso, y ese exceso de glucosa se ha transformado en grasas para ser depositado en los distintos tejidos y ser utilizado más tarde. Entonces esas reservas de grasa servirán como energía en el futuro. Y en este proceso participa la insulina. Entonces, dicho bien y pronto, y dicho en criollo, gracias a la insulina, entre otras hormonas y entre otros factores, engordamos. ¿Sí? O sea, la insulina es una hormona engordadora. ¿Estamos? Bien. Inhibe la gluconeogénesis también, inhibe por un lado a las enzimas implicadas en este proceso y por otro lado va a reducir la liberación de aminoácidos del músculo y de otros tejidos extrahepáticos y así va a disminuir la disponibilidad de precursores necesarios para la gluconeogénesis. Con respecto al metabolismo encefálico de la glucosa, recuerden que no necesito insulina para meter glucosa a las neuronas del sistema nervioso central. Esto solamente se los puse para recordarlo, ¿sí? Y acuérdense que los dos nutrientes que las células neuronales del sistema nervioso central son capaces de metabolizar son la glucosa y los cuerpos cetónicos. Bueno, con respecto al efecto de la insulina sobre el tejido adiposo, va a favorecer la lipogénesis, como acabo de decir, ¿sí? A partir de los hidratos de carbono en exceso que no fueron utilizados para obtener energía. En principio la insulina va a acelerar el transporte de glucosa a los hepatocitos, aumenta la oferta de glucosa a los hepatocitos, ¿sí? El hepatocito en principio, ¿qué va a tender a hacer? Va a producir glucógeno. Cuando el glucógeno alcanza una concentración hepática del 5 a 6%,
esa mismísima concentración alta de glucógeno va a ejercer un efecto de feedback negativo y decir, sí, ya tengo un montón de glucógeno, basta, toda esta glucosa que me está entrando en exceso, no quiero que sirva para producir más glucógeno. Entonces esto, al inhibir la síntesis de glucógeno con toda esa glucosa, el hígado dice, bueno, ¿qué hago entonces con toda esta glucosa que tengo de sobra? ¿Sí? Toda esta glucosa adicional que ingresa al hepatocito va a estar destinada a la síntesis de grasas. Moraleja, si como poquitos hidratos de carbono, voy a producir glucógeno. Si como un montón de hidratos de carbono, voy a producir glucógeno. Voy a llegar a saturar a mi hígado de glucógeno y mi hígado va a decir, estos hidratos de carbono se van hacia la síntesis de grasa. Entonces, para esta síntesis de grasa voy a necesitar que la glucosa se degrade a piruvato por la glucólisis, entonces mando esa glucosa a la glucólisis, el piruvato se convierte en acetil-CoA, que es el sustrato necesario para la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Bien. Con el ciclo de Krebs se va a formar un exceso de iones citrato-isocitrato cuando se utilizan cantidades exageradas de glucosa con fines energéticos. Estos iones ejercen después un efecto directo de activación de la acetil-CoA carboxilasa, que es una enzima fundamental para formar malonil-CoA, ¿sí? Que son ácidos grasos, por supuesto. Casi todos los ácidos grasos se sintetizan en el hígado y se emplean para formar triglicéridos, la forma habitual en la que se deposita la grasa. Esa es una pregunta muy frecuente en los exámenes y en los parciales de nutrición. ¿De qué forma voy a depositar los triglicéridos? La grasa, perdón, en triglicéridos, en forma de triglicéridos, no en forma de ácidos grasos libres. Luego esos triglicéridos se pueden liberar de los hepatocitos, transportarse en lipoproteínas, ¿sí? Y la insulina dentro de esas lipoproteínas va a activar a la lipoproteína lipasa, ¿sí? Dentro de lo que son las paredes de los capilares, mejor dicho, en los cuales circulan esas lipoproteínas, ¿sí? Y esta lipoproteína lipasa puede convertir esos triglicéridos a ácidos grasos nuevamente, ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres se pueden ofertar a distintos tejidos, ¿sí? Principalmente al tejido adiposo, donde nuevamente se van a convertir en triglicéridos y se van a almacenar. O esos ácidos grasos libres pueden utilizarse como fuente de energía. En el caso en el cual yo no tenga un exceso de glucosa, un exceso de glucagón y demás, ¿sí? Que es lo que pasaría cuando uno hace una dieta hipoglucémica, digamos, con poco, baja en carbohidratos, ¿sí? Utilizo los ácidos grasos. Pero ¿qué pasa? En condiciones normales, ¿a mi cuerpo qué le conviene utilizar como energía? ¿Un ácido graso o le conviene utilizar como fuente de energía un glúcido? Siempre le va a convenir utilizar como fuente de energía un glúcido a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque 1 gramo para quemar un gramo de ácidos grasos, ¿sí? Para poder utilizarlo necesito 9 kilocalorías. 1 gramo de glúcidos, 4. Entonces me sale más barato utilizar un glúcido. Acuérdense que el cuerpo siempre es económico. Los efectos sobre el metabolismo proteico: la insulina es una hormona anabólica, es decir, que va a facilitar la síntesis y el depósito de proteínas, va a estimular el transporte de aminoácidos en el interior de la célula, va a aumentar la traducción de ARN, la síntesis de nuevas proteínas, va a activar la maquinaria ribosómica y va a inhibir el catabolismo proteico, ¿sí? Por eso se dice que cuando uno quiere aumentar masa muscular, esa dieta baja en carbohidratos no funca. Básicamente, hay gente que dice, uy, voy al gimnasio hace 1 año y no aumenté la masa muscular. ¿Y qué estás comiendo? ¿Estás comiendo primero proteínas? ¿Estás comiendo suficientes carbohidratos? Porque si vos pretendés subir masa muscular yendo al gimnasio todos los días, pero comiendo como Catherine Fulop, y comiendo lechuga y tomate todos los días, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Y va a decir, ¿de dónde quiere este guacho que yo genere masa muscular? Primero necesito solventar el gasto de energía, voy a gastar esa energía, después veo de dónde saco para sintetizar esa masa muscular. Si vos al cuerpo no le estás dando glúcidos, esa fuente de energía van a ser las grasas. Y si al cuerpo no le estás dando aminoácidos, no hay fuente para sintetizar nueva más masa muscular. Y peor, si la ingesta calórica es demasiado baja,
ese gasto de energía, ¿de dónde lo va a terminar sacando el cuerpo? Esa energía, ¿de dónde la va a terminar obteniendo? Si no le doy glúceos, si le doy pocas grasas, me va a usar las grasas y va a llegar a un punto en que me va a terminar usando las proteínas. Moraleja. Gimnasio, con dieta hipocalórica, hipoproteica, hipoglucídica, igual no gano masa muscular, incluso tiendo a perderla. Bueno, en resumen entonces, la insulina sobre los hidratos de carbono va a tener un efecto hipoglucemiante, aumenta la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo, aumenta la glucogenogénesis, aumenta la glucólisis, inhibe la gluconeogénesis, inhibe la glucogenólisis. Sobre los lípidos, es lipogénica y antilipolítica, aumenta la síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo, en el músculo y en el hígado, aumenta la captación de ácidos grasos en el hígado, aumenta la síntesis de triacilglicéridos en tejido adiposo y en hígado, aumenta la síntesis de colesterol en el hígado e inhibe la lipólisis. Y sobre las proteínas, es una hormona anabólica, favorece la captación de aminoácidos y favorece la síntesis de proteínas. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre la secreción de insulina. Las células beta son células que poseen un gran número de transportadores de glucosa, gracias a los cuales la entrada de glucosa en ellas es proporcional a su concentración en la sangre dentro de los límites fisiológicos. La glucosinasa lo que va a hacer, como ya dije previamente, fosforilar a la glucosa a nivel del carbono 6, formando glucosa 6-fosfato. Acuérdense, los dos objetivos que tiene esta fosforilación de la glucosa en el carbono 6. Son dos y los tienen que recordar. La glucosa 6-fosfato entra al ciclo de Krebs, desde el cual se genera ATP. El aumento de la concentración de ATP intracelular va a inhibir a los canales de potasio sensibles al ATP de la célula. Esto va a generar el cierre de esos canales de potasio. El aumento del potasio intracelular termina generando un aumento del potencial transmembrana, despolarizando a la membrana celular, con lo cual se van a abrir los canales de calcio voltaje dependientes, con la consiguiente entrada de calcio en la célula, ¿sí? Este calcio, al aumentar sus concentraciones intracelular, estimula la fusión de esas vesículas que contienen la insulina que ya formaron las células beta con la membrana celular y la secreción de la hormona al líquido extracelular mediante exocitosis, o sea, la fusión de estas vesículas con la membrana. Y esto es un resumen de lo que acabo de decir. Bueno, fíjense que la insulina es una hormona que va a tener una secreción bifásica, es decir, cuando yo me encuentro con una glucemia normal, es decir, de 80 a 90 miligramos por ciento, el ritmo de secreción de insulina es muy bajito, es mínimo, ¿sí? Con una actividad fisiológica discreta. En cambio, si la glucemia aumenta en forma repentina hasta 2 o 3 veces el valor normal y se mantiene así, por ejemplo, si me comí media torta, ¿sí? La secreción de insulina experimentará un gran ascenso en dos etapas, ¿sí? ¿Qué pasa en una primera etapa? ¿Sí? Fíjense cómo se eleva hacia un pico de insulina cuando yo consumo glucosa, ¿sí? ¿Qué va a pasar en ese pico de insulina? ¿Cuál es la insulina que se está secretando? La insulina que existía previamente, ¿sí? La que ya estaba sintetizada en esas células beta. Insulina preformada a nivel de las células beta de los islotes de Langerhans. Pero ¿qué pasa? Va a llegar un punto en el que me quedo sin esas reservas de insulina que las células beta ya habían producido antes. Entonces, ¿qué necesito ahora? Necesito sintetizar insulina nueva, lo cual es un proceso que no es inmediato. ¿Por qué? Porque necesito que se absorban estos glúcidos, ¿sí? Que estos glúcidos estimulen la síntesis de determinadas enzimas que van a participar en la síntesis de la insulina, todas esas enzimas que van a cortar los péptidos, que van a unir péptidos y demás. Bueno, todo eso lleva un tiempito, no es algo inmediato. Entonces, si yo
aproximadamente 15 minutos después del estímulo, la secreción de insulina aumenta por segunda vez y se alcanza una meseta en las 2 a 3 horas siguientes, con un ritmo de secreción aún mayor que el de la fase inicial. Y esto es lo que podemos ver en el gráfico. Esa caída que hay en la insulinemia sería básicamente debida a que se agotaron las reservas preexistentes de insulina y ese es el intersticio, el periodo de tiempo que pasa desde que yo consumo algo con mucha glucosa hasta que mi páncreas es capaz de sintetizar insulina de nuevo. Moraleja, no es algo inmediato. Bueno, ¿qué es el índice glucémico? Fíjense que esto es algo muy interesante que decidí agregarlo a la clase porque me parece que es algo que les puede servir para la vida, ¿sí? Para la práctica como profesional y para la vida. El índice glucémico es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar la glucemia. Únicamente los alimentos que contienen carbohidratos tienen un índice glucémico, o sea que si yo tengo un alimento que está 100% producido o constituido, perdón, por grasas, su índice glucémico es 0. Por ejemplo, el pollo, jamón, una palta, ¿sí? Carbohidratos, 0. Por ende, índice glucémico 0. El índice glucémico de los hidratos de carbono de absorción rápida es mayor que el índice glucémico de los hidratos de carbono complejos. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono complejos, llámese todo lo que esté hecho de harina integral, se absorben de forma lenta. ¿Por qué? Porque tienen granos enteros, ¿sí? Y básicamente están constituidos por un montón de glúcidos que no son digeribles. Entonces dificultan más la digestión y la absorción, enlentecen esa digestión y esa absorción. Y obviamente tienen mucha fibra, justamente porque la fibra es una mezcla de todos esos elementos no digeribles que se encuentran en los alimentos. ¿Estamos? Entonces, todo lo que sea harina integral, todo lo que sea semillas, todo lo que tenga mucha fibra, son hidratos de carbono complejos. ¿Sí? Se van a digerir y absorber lento y van a tener un índice glucémico más bajo. Los alimentos que tienen un índice glucémico elevado, lo que van a hacer es sobrecargar al páncreas, porque inducen una producción brusca de insulina para contrarrestar la cantidad de glucosa que ha ingresado al organismo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si yo consumo un alimento que tiene un índice glucémico alto, lo absorbo rápido. Entonces, rápidamente se produce un estímulo sobre el páncreas, porque consumí un montón de glucosa y la absorbí muy rápido. Entonces, esto a mi páncreas le dice, che, producime una banda de insulina porque estoy absorbiendo un montón de glúcidos en forma muy rápida. Y si vos no me producís insulina, voy a tener una disregulación en lo que es la glucemia. Entonces, como la tarea del páncreas es regular esa glucemia, va a tener que producir un montón de insulina. Y la insulina, como les dije previamente en criollo, es una hormona engordadora. Entonces, ¿para qué quería yo charlar un poquito sobre esto? Porque el índice glucémico, entonces comer alimentos con índice glucémico alto en exceso, me va a llevar a dos cosas. Una, a engordar. Y a otra, a sobrecargar el páncreas, con mayor riesgo en el futuro, hacer una diabetes, ¿sí? Desencadenar una diabetes. Porque básicamente la diabetes mellitus de tipo 2, la que uno se agarra de grande, ¿sí? La que se desarrolla de grande, se produce por una resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? El páncreas produce insulina que no está funcionando del todo bien. O bien el páncreas no es capaz de producir la suficiente cantidad de insulina para contrarrestar la cantidad de glúcidos que el paciente consume y para que esa insulina sea capaz o sea suficiente para mantener la glucemia del paciente en los valores normales. Y ahí es cuando la glucemia empieza a aumentar. Y yo eso clínicamente lo puedo detectar mediante una Q-check, que es el glucómetro que se hace en el dedo, ¿vieron? Que se saca gotitas de sangre y se mide la glucemia, o en un laboratorio. ¿Estamos? Cuando el páncreas se cansa, entramos en esta resistencia a la insulina. ¿Estamos? Entonces,
Dos cosas nos generan los alimentos con índice glucémico alto. Engordamos y cansamos al páncreas. Fíjense acá esta comparación que a mí me pareció súper importante, porque muchas veces la gente dice, ah, sí, la comida integral, hago dieta, pan integral, arroz integral, esto que lo otro, fideos integrales. Sí, o sea, obviamente hay un efecto beneficioso por parte de todo lo que son estos alimentos integrales, ricos en semillas, ricos en harina integral y demás. Pero la cantidad de calorías, miren que es la misma, ¿sí? Si yo tengo determinada cantidad de arroz blanco y arroz integral, la cantidad de calorías es la misma. Pero fíjense cómo al diseñar una dieta, los profesionales que se dedican a esto, que son los nutricionistas, no tienen que fijarse solamente en la cantidad de calorías que una persona está consumiendo, sino en la composición de esas calorías. A ver, vas a comer arroz, bien. ¿Cuál es el macronutriente fundamental del arroz? Los hidratos de carbono, porque proteínas y grasas tienen nada, nulo, o casi nulo, ¿sí? Los hidratos de carbono. ¿Cómo vas a consumir esos hidratos de carbono? Vas a consumir una determinada cantidad de arroz que tiene 200 calorías, ya sea blanco o integral. ¿Cuál es la diferencia? El arroz blanco es un arroz, la harina con la que se lo hace, perdón, los fideos blancos, la harina con la que se lo hace, o el arroz blanco, es un arroz que ha sido procesado, ¿sí? No es el grano entero. Entonces son fácilmente absorbibles, rápidamente absorbibles. Entonces fíjense la elevación de la insulina que van a generar, muy alta. En cambio, el arroz integral cuenta con el grano entero. Es decir, hay un montón de partes de ese arroz integral que son no digeribles y no absorbibles. Entonces, por un lado tiene más fibra, y por otro lado su índice glucémico es menor porque se absorbe más lento e induce una secreción de insulina más solapada, más baja, ¿sí? Nunca llega a ser un pico de insulinemia como ocurre en el gráfico del arroz blanco. No sé si esto lo alcanzan a detectar, pero es realmente muy importante y es el fundamento de muchas dietas. ¿Estamos? Fíjense cómo nunca llego a sobrecargar tanto al páncreas consumiendo la misma cantidad de arroz integral que la cantidad de arroz blanco. Fíjense también cómo podemos hacer para compensar un alimento como la papa, que es un hidrato de carbono de absorción rápida, ¿sí? Que me va a inducir una síntesis y una producción y liberación de insulina elevada, un pico de insulinemia luego de consumirla. ¿Cómo puedo contrarrestarlo? ¿Cómo puedo hacer para bajar un poquito ese índice glucémico? Voy a tener la papa, al consumirla con ensaladas y con distintos vegetales, ahí estoy combinando hidratos de carbono de absorción rápida más hidratos de carbono de absorción lenta. Entonces, la insulinemia inducida, la liberación de insulina inducida por la papa es la línea roja y la inducida por la ensalada es la línea verde. ¿Sí? Esto me sirve para contrarrestar, ¿sí?, esta liberación tan brusca y tan elevada de insulina por parte de la papa, dándome como resultante una curva que es la amarilla. Entonces, por eso también en las dietas siempre recomiendan tratar de consumir una ensalada con casi todos los alimentos. O sea, te comes un pastel de papas, sí, bueno, pero comete una ensalada también. O sea, muchas veces hemos escuchado esto por parte de los nutricionistas, algunos hemos ido a algunos y otros lo hemos escuchado en la tele. Entonces, ¿cuáles son los hidratos de carbono con índice glucémico alto? El arroz blanco, las bebidas deportivas, la papa, todo lo que sean... ¿Por qué las bebidas deportivas? Porque las bebidas deportivas tienen azúcar, digamos, azúcar refinada. Bueno, después tenemos las que tienen índice glucémico medio, ¿sí?, que son las facturas, el pan de centeno, la miel, las barritas de cereal. Y los de índice glucémico bajo son el salvado de avena y de trigo, las bananas, el higo, los higos, ¿sí?, y las uvas. Bueno, siguiendo un poquito con la clase, charlamos sobre lo que es el glucagón. El glucagón es una hormona peptídica. Acuérdense siempre el análisis de las hormonas. Composición peptídica, síntesis en las células alfa de los islotes pancreáticos, transporte libre en plasma, y el receptor es proteico de membrana y asociado a una proteína GS. ¿Cuáles son los factores que van a regular la síntesis y secreción del glucagón? Van a estimular su síntesis y secreción la hipoglucemia, la colecistoquinina, la gastrina, la
básicamente la descarga del sistema nervioso autónomo simpático, la hormona de crecimiento, los corticoides y los aminoácidos. Y por otro lado, van a inhibir su secreción, la hiperglucemia, la insulina, la somatostatina, los ácidos grasos libres y las catecolaminas. ¿Cuáles son entonces los efectos que tiene el glucagón? Es una hormona hiperglucemiante. Va a estimular la glucogenólisis, va a inhibir la glucogenogénesis. Sí, fíjense que ahí les puse cuáles son las enzimas que van a estar activadas o inhibidas por esta hormona. Va a estimular la gluconeogénesis, inhibir la glucólisis, estimula la beta-oxidación, o sea que estimula la lipasa sensible a hormonas, estimula la cetogénesis, ¿sí? Estimula el catabolismo proteico. Y también induce la síntesis y secreción de distintas hormonas, tales como la insulina, la hormona de crecimiento y la adrenalina. Por otro lado, la somatostatina, ¿sí? Es producida por las células delta de los islotes de Langerhans, va a tener una composición peptídica. Es una hormona que su síntesis se va a ver estimulada por casi todos los factores relacionados con la ingesta de alimentos, ¿sí? Aumento de la glucemia, aumento de aminoácidos, aumento de ácidos grasos, ¿sí? Y aumento de la concentración de varias hormonas gastrointestinales liberadas desde la parte superior del aparato digestivo tras la ingestión de alimentos. La somatostatina va a ejercer diversos efectos inhibidores, tales como reducir la secreción de insulina y glucagón, reducir la motilidad del estómago, el duodeno y la vesícula biliar. Disminuye también la secreción y la absorción por el tubo digestivo. Bueno, chicos, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que se haya entendido y cualquier cosita tienen ahí mi mail en la primera diapositiva. Y estoy para darles una mano. Un saludo a todos.